¿Qué quiere decir por fidelidad? La misma parábola, si recordáis, al final de la parábola, cuando hace esta contraposición entre el buen pastor y el asalariado, dice Jesús, que es una expresión para mí fascinante, pero que no acaba de entenderse en un primer momento por la densidad que tiene, pero Jesús dirá, pero la vida no me la quitáis. La vida no me la quitáis, la vida la doy. ¿Recordáis? Dice, la vida no me la quitáis, la vida la doy. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Pues Jesús, para Jesús, como se ha implicado compasivamente, y para Jesús es irrenunciable la dignidad de los pobres, de los abatidos, de los excluidos y de los pecadores que en el contexto de Jerusalén, de Israel, pues son esa chusma maldita que no conoce la ley, como dice el Evangelio de Juan. Como Jesús tiene metido hasta la médula en virtud del Dios que vive, que Él no ha venido a buscar a los justos sino a los pecadores, que Él ha venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que Jesús ha venido a buscar lo perdido, aquello que no tiene sitio en este mundo, aquellos que son objeto de desprecio. Pues Jesús ya se ha implicado tan compasivamente con esta gente que su vida no tiene vuelta atrás. Y por eso Jesús, la fidelidad de Jesús, está en que prefiere dar la vida antes que generar violencia en nombre de Dios. Atención a este punto que parece abstracto, pero no es, ¿eh? La vida no me la quitáis, la doy. Pedro guarda la espada en la vaina, que quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Recordáis? Jesús se vive desde un Dios que precisamente porque es fuente de vida, Jesús prefiere dar la vida antes que generar más violencia, más sufrimiento y más muerte. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en la actuación de Jesús se ve un Jesús inquebrantablemente fiel a las criaturas más pequeñas y perdidas del Padre. Y esto, para ir concluyendo, aunque quedan dos cositas que quiero transmitir, decir, bueno, Tony, muy bien, las dos imágenes que nos has puesto de referencia, que es verdad, insisto, para que no perdamos la trama, ¿no? Cómo ante el mundo no nos podemos desimplicar, porque es el mundo de Dios y querido por Dios. Cómo ante la cruz experimentamos lo que estoy diciendo, pues que este mundo realmente lo hemos desquiciado y lo hemos roto. Y ahí, entre esos dos momentos, estamos viendo un Jesús que se ha implicado compasivamente, aliviando sufrimientos, un Jesús que toda su vida ha sido un convocar a la mesa compartida, que he insistido en este punto porque no es una anécdota en el relato, la mesa compartida es toda la simbólica de todos compartiendo los bienes de la tierra en igualdad de dignidad, porque eso es en Israel compartir mesa, y en una fidelidad hasta el final. Un Jesús que prefiere correr la suerte de los últimos en fidelidad a ese Dios de la vida antes. Entonces esto nos lleva a dos pistas que nos dan pie para la próxima sesión, pero dos pistas que son cristológicas. Realmente, humanamente hablando, como solemos decir en la vida cotidiana, de Texas para abajo, por utilizar la expresión coloquial, de Texas para abajo, Jesús fracasó estrepitosamente. Esto yo sé que hay cristianos que les suele hacer, pero es que el Evangelio es vida. O sea, humanamente hablando, pero enseguida veremos que la lógica de Dios no es la lógica del mundo, ni la sabiduría de Dios es la sabiduría del mundo. Humanamente hablando, repito, Jesús terminó en el fracaso más estrepitoso. Y esto también es bueno que lo digamos, porque quien quiera, y en estos tiempos de crisis más claro aún, quien quiera tocar la ventanilla del éxito y del triunfo, que no toque a la ventanilla del crucificado, porque mala ventanilla toca,
Es decir, que esto es obvio. Pero este Jesús que humanamente fracasa, y por la parte que nos toca, pues el discipulado fracasa, porque recordáis que los discípulos han hecho muchos delirios acerca del reino. Vamos a ver 3 delirios que nos atañen, porque ahí vamos a ir barruntando por dónde va realmente todo lo acontecido de fondo en Jesús. Hay 3 momentos de desconcierto en el Evangelio en que los discípulos expresan esto que estoy diciendo, ¿no? Que parece que lo de Jesús ha ido por un camino distinto al que ellos esperaban. Ya tenéis en el capítulo 7 de Lucas una pregunta que está muy rápida, porque no se la hacen propiamente los discípulos de Jesús, sino los de Juan. Recordáis que ya en el capítulo 7 de Lucas, los de Juan el Bautista, que era un grupo afín a Jesús, y ya conocéis la historia, Jesús es bautizado por Juan, etcétera, y empieza allí. Pero hay una preguntita en el capítulo 7, que cuando se lee el Evangelio así seguidito, como os decía, ya nos va poniendo en aviso. Es cuando los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Porque en el fondo le están diciendo: Juan ha anunciado que tú eras el Mesías, pero tú no das la talla de Mesías, hijo mío. Y es verdad. ¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Porque aquí Juan anunció un Mesías que iba a poner el hacha en el árbol, que se iba a separar trigo y parva, que se iba a restaurar Israel, y tú, hijo mío, pues da la impresión que, repito, esta pregunta no es ociosa, ¿eres tú el que tiene que venir o esperamos a otro? Ahí Jesús ya sabéis cómo contesta: ir y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Y ahí apela a la compasión y a la convocación. Recordáis que ahí en el capítulo 7 Jesús dice: pues ir y decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Qué está diciendo Jesús? Ir y decirle a Juan que lo que estáis viendo es que lo que yo estoy haciendo es aliviando el sufrimiento de la gente. Ahí queda eso. Jesús parece que no. Pero hay 2 cuestionamientos que sí, que nos ayudan a adentrarnos en esto que estoy diciendo de una experiencia de fracaso, como diciendo aquí se han frustrado expectativas. Es cuando le dicen en un pasaje que para mí es clave, porque el próximo día lo retomaremos, que es para ver cómo los discípulos van pasando de la desolación a la mesa compartida. Es el relato por el que empezaré la próxima sesión. Es un relato que os conocéis de memoria, pero es un relato en que se nos narra cómo el discipulado va a pasar de la frustración a recuperar la mesa compartida. Es cuando los de Maús, si recordáis, a ese Jesús que es compañero de camino, resucitado ya de entre los muertos, que va en nuestro mismo caminar, porque es verdad, yo ahí no me entretengo, yo siempre me lo habéis oído cada vez que vengo al puerto. Si yo para venir aquí, para hablar de Jesús, si para mí Jesús fuera un muerto, yo me hubiese quedado en Valencia. Yo para hablar de un muerto ya no me muevo por ahí, por arriba y por abajo. Jesús es el resucitado, el que vive junto al Padre, el que va en nuestro mismo caminar. Pues los discípulos de Maús, recordáis que le dicen: nosotros esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. ¿Recordáis que por el camino de Maús van tristes? Porque, insisto, lo de Jesús acaba como acaba. Y la clave, una de las claves está aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vais tristes? Porque van cari acontecidos, dice el Evangelio. Dice: es que lo de Jesús el Nazareno, etcétera, profeta poderoso. Nosotros esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. Nosotros esperábamos que. Yo aquí solo doy una pista, que ya digo, esto nos da pie para seguir la próxima sesión. Es que el cristiano
en tiempos de crisis, y en ese sentido es verdad que la que está cayendo es gorda, pero también he dicho al inicio que el cristiano sabe que todo tiempo ha sido tiempo de gracia y tiempo de crisis, y es verdad, es decir, el cristiano sabe que en el tiempo de crisis viene un tiempo de lo que yo llamo ajustar la esperanza. Ajustar la esperanza. Muchas frustraciones en la vida concreta, cristiana, en la vida ciudadana, en nuestras vidas. Muchas frustraciones nos vienen por no tener la esperanza puesta en donde hay que tenerla puesta. Nosotros esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. ¿Qué estoy diciendo? Que el cristiano, precisamente porque sigue al crucificado, que es el resucitado, sabe, y ojalá esta sabiduría fuera de la que os decía al inicio, que es una sabiduría, el cristiano sabe que no va a haber ninguna intervención portentosa de Dios para arreglarnos la realidad. Gracias a Dios. El cristiano sabe que Dios no va a intervenir para llevarnos en la vida por atajos. Esto es la adultez cristiana. El cristiano sabe, repito, en ese sentido que he dicho de sabiduría, que precisamente el resucitado, que es el que va en nuestro mismo caminar, que es el crucificado, sabe, insisto, que Dios no va a intervenir para llevarnos en la vida por atajos. Y muchas frustraciones de fondo, esto lo retomaré, repito, el próximo día, muchas frustraciones de fondo, cuando digo de fondo no dichas, porque están ahí como muy introyectadas, es creer aún en mesianismos desde fuera, que Dios va a intervenir o para arreglarnos la realidad, o que va a haber intermediarios de Dios que nos van a arreglar la realidad. Esos son delirios y ensoñaciones. El mundo lo construimos nosotros o no lo construye nadie. O lo salvamos nosotros con la fuerza del Espíritu, atención a esto, que será el segundo punto, claro. Desde nosotros solos estaríamos abocados al mito de Sísifo, de estar subiendo la piedra a la montaña que cae y volviéndola a subir. Pero nosotros sabemos que precisamente porque seguimos al crucificado, todos los mesianismos en este sentido están puestos en crisis. Lo digo porque se siguen gastando muchas energías en poner la esperanza en donde hay que ponerla. Es verdad que la vida está tejida de esperanzas básicas, esto todos lo sabemos. Ahí hubo un gran maestro de esto que fue Laín Entralgo, el médico filósofo, y es verdad, la vida está tejida de esperanzas y de confianzas básicas, ¿no? Y esto siempre pongo el mismo ejemplo, y es verdad, cuando yo subo al autobús estoy haciendo un acto de confianza en el conductor, en el chofer, no estoy diciendo ninguna bobería, Cuando yo subo al autobús yo no tengo garantías a priori de que el chofer me lleve donde dice que me va a llevar, Yo no tengo garantías de que a mitad camino pegue un volantazo y me lleve a la otra punta a Valencia. El mundo está tejido de confianzas básicas, si no, no hubiese vida, Pero aquí nos estamos refiriendo a la confianza con mayúscula. Y yo la confianza con mayúscula, y es lo que, repito, el próximo día desarrollaré, es ¿qué quiere decir el Evangelio de Lucas cuando nos dice pedir fortaleza al Espíritu? Pedir fortaleza. Nuestra esperanza está puesta realmente en el Señor Jesús. Y todo lo que esto supone en la vida. Y esto no son consideraciones piadosas. O sea, cuando tú pides fortaleza, veréis que esto nos lleva, y pides la fortaleza del Espíritu, esto nos lleva a poner la esperanza en donde hay que ponerla. No quiero entrar ya en el tema, pero os pongo un ejemplo y me vais a entender todos. Normalmente, esto que estoy diciendo, la traducción sería en que yo sigo viendo gente, siga viendo, y a mí me puede pasar también, que cree que al fin y al cabo este mundo, si no se ha ido a paseo,
ha sido gracias a los poderosos de este mundo, a los economistas, a los sabios y entendidos, no. Si este mundo nos ha ido a paseo hace años, si este mundo nuestro y este mundo de Dios no se ha hundido hace años, no se ha hundido, pero hundido y bien hundido, no ha sido gracias a los principales de los pueblos ni a los potentados. Si este mundo nos ha ido al carajo, con perdón, ha sido gracias a tanta gente que teje compasión y solidaridad de maneras anónimas. Y por eso veréis que pedir fortaleza al espíritu un próximo día es pedir colirio para tener una mirada limpia sobre la realidad. Que una mirada limpia no quiere decir una mirada boba, ni ingenua, ni acrítica. Y repito, este mundo, si no se ha ido a paseo, no es por los principales de los pueblos, sino por las tramas compasivas que la gente trama y genera en lo cotidiano. Pero para eso tendremos que asomarnos el próximo día a cambiar la mirada. A cambiar la mirada. Y esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Veremos el próximo día cuando Jesús nos recuerda, que lo olvidamos mucho, que el Padre mira en lo oculto, ¿recordáis? Esto quiero que ahí veréis que se nos abre la puerta de la esperanza. El Padre mira en lo oculto. Cuando Jesús dice, cuando des limosna no te exhibas, porque el Padre mira en lo oculto. Cuando reces no te exhibas, porque el Padre mira en lo oculto. Esto hoy en una cultura mediática se nos hace tremendamente difícil a los cristianos, porque los cristianos acabamos persuadidos de que lo que no aparece en los medios no existe, pero esto ya para el próximo día. Y el otro punto, ¿qué estoy diciendo? Que ese fracaso de Jesús humanamente amando les llevó a que nosotros esperábamos qué. Y esperar qué es, qué mecanismo estoy diciendo, esperar que desde fuera, desde cualquier instancia exterior, mágicamente la realidad se modifique. Eso es pensamiento mágico. Eso es pensamiento mágico. Es decir, aquí o nos salvamos todos o nos hundimos todos, pero leído desde la fortaleza del espíritu. Y el otro punto es más de lo mismo, y es, como suelo decir, y una vez lo dije en el curso de Cristología hace años, a mí me gusta decir con humor que Jesús se debió de ir al cielo frustrado. Porque si recordáis en la escena de la ascensión, si os la queréis imaginar, todos estáis en el derecho, la imaginación es gratuita, yo me dedico a la cristología y a la exégesis y pero si os queréis imaginar la ascensión, Jesús subiendo para arriba como un globo, me da lo mismo, cada uno que se la imagine como quiera. Hasta en ese momento, si recordáis, los discípulos, poco menos, que les tiran de la túnica, como diciéndole, te vas, pero no es ahora cuando ibas a restaurar Israel. Pero es que es como para cabrearse. Pero es que no os habéis enterado. Es que no os habéis enterado que yo no he venido a infantilizaros. Que yo no he venido a infantilizaros. Que yo no he venido a evitaros el vivir, sino a daros fortaleza para vivir. Por lo tanto, ¿qué haremos el próximo día? Desde lo de hoy, que ha sido una lectura más cristológica, entre comillas, pues el próximo día empezaré por aquí. O sea, empezaré en 3 puntos que he dicho para el próximo día. El primero es el marco de fondo desde que empezó la charla. Las 2 charlas a lo que van es a evitar en la medida de lo posible que los cristianos caigamos, como os he dicho al inicio, en alimentar la desolación, porque es un viaje a ninguna parte. En un tiempo de crisis como el que estamos, por favor, juego con las palabras, vais a entenderme lo que quiero decir. Hay gente que hay que escucharla porque la está pasando espantosamente mal, pero hay gente que yo le tengo que decir, no me repitas que el mundo está mal porque ya me lo sé. Es decir, cuidado con alimentar esas músicas de muerte que en el fondo son viajes a ninguna parte, porque ya digo, eso lo tendré de fondo el próximo día.
algo que un cristiano tiene que evitar si nos queremos ubicar evangélicamente, que es ubicarnos desde la compasión, ubicarnos desde la mesa compartida y ubicarnos en la fidelidad al Padre y a las criaturas. Lo que tenemos que evitar son los lamentos inútiles y las gesticulaciones inoperantes, ¿eh? Por eso algo diré en ese sentido para no quedar atrapados en la desolación. Desde ahí veremos el camino de Maús, porque es un relato fecundísimo. Porque si recordáis el relato de Maús, es precisamente después de esta aparente frustración, diría yo, en que parece que Jesús no ha restaurado nada y que su vida ha sido un fracaso, cuando su vida no ha sido un fracaso porque ha sido mostrarnos la incondicionalidad del amor de Dios para con las criaturas suyas, pues desde ahí el relato de Maús es una catequesis totalmente, una catequesis fascinante de cómo la comunidad pasa de la desolación, de la tristeza, del ensimismamiento, del lamento, a recuperarse en dinámicas de mesa compartida. Y después, a partir de ahí, daré algún criterio. Recetario no hay, evidentemente, recetario no hay, pero sí 3 o 4 pistas para cuidar la espiritualidad cristiana en estos tiempos que se nos presentan como desesperanzados y oscuros, pero que sigo creyendo que el Espíritu del Señor sigue aleteando por ahí, ¿eh? Por lo tanto, yo no os diría más hoy, si queréis hacer alguna pregunta, pero yo, si tuviera que hacer el resumen de todo lo dicho, en la espiritualidad cristiana, mirando a Jesús, quedaros en esa doble dimensión. El cristiano, como yo digo a veces, estamos condenados, lo digo con humor, a bailar con la más fea, ¿eh? Por una parte, el niño de Belén me impide el desprecio del mundo, y por otra parte, la cruz me impide la fascinación mundi, y creer que este mundo es... No. El cristiano vive compasivamente en un mundo roto, pero sabiendo que este mundo es un mundo de Dios y que su fortaleza nos sigue alentando para generar esperanza y vida. Ahora, repito, eso lo haremos, pero el próximo día hablaré de cómo lo podemos hacer, pues como nos va indicando Jesús, con mucha humildad y con mucha mirada limpia sobre la vida, pero eso para el próximo día. Si sobre lo dicho queréis preguntar algo, sobre lo no dicho, encantado. Y si os tenéis que ir, pues os vais. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya digo, hoy era más cristológico, ¿eh? El próximo día pues haremos también seguramente mejor. Lo de la cruz y olvida queda claro lo que quería decir, ¿o no? Es que hay maneras más complicadas de decirlo, pero hay que evitarlas, ¿no? Que es lo que os decía, la espiritualidad cristiana siempre se a vueltas en lo mismo, ¿eh? O el desprecio del mundo o la fascinación mundi, ¿no? Creer que este mundo es el mundo mejor de los posibles, pues no es. Es que el mundo es el que cada cual se crea. ¿Qué? El mundo es el que cada cual se crea. El que creamos también, ¿eh? El que creamos, el que creamos. El que creamos. El mundo, ya verás. El que se crea creyendo. Ahí, el próximo día, cuando os digo, y eso lo he dicho aquí muchas veces, cuando Jesús, el próximo día lo veremos, ¿eh? Lo digo lo de crear la realidad, crear el mundo. Tiene mucho en parte con la mirada que tengamos sobre la vida, ¿eh? Yo estoy convencido. De tal manera que veremos que espiritualidad es un modo de percibir la vida, es un modo de mirar la vida. Es que la vida ni es negra ni es blanca. Es mirarla. Sea, pero es que hay que verla y amarla. Y amarla, ahí está. No, lo de hoy no se prestaba mucha pregunta, era más reflexionar y sacar provecho. Reflexionar. De todas formas, Toni, has planteado en un momento dado, también es una de las preocupaciones que lo de la
lo de los tiempos de crisis más me preocupa, que es la tensión de lo emocional, la tensión social, la tensión eclesial, la acción violenta o el violentarnos, ¿no? El planteamiento que haces es, bueno, Jesús da la vida antes que generar violencia, es por compasión y por fraternidad o por capacidad de compartir. El problema es, yo creo que es lo peor que vamos a poder llevar en estos momentos, es decir, cómo no nos violentamos en todos nuestros ámbitos vitales, y lo peor, cuando los brotes, es decir, la situación no es muy sostenible, incluso a veces es provocativa desde las altas jerarquías, lo mismo eclesiales que políticas que sociales, la provocación al pueblo llano de decirnos en la cara que nos van a seguir expoliando derechos, expoliando económicamente. El sarcasmo ante los perjudicados, ¿no? Lo he dicho bien claro. Ahora ahí, Carles, el reto cristiano es reto, ¿eh? O sea, es decir, yo lo que no puedo dejar es que se me apoderen los dioses violentos y arcaicos que llevamos dentro, ¿eh? Y hay realidades que provocan que salga lo peor de uno mismo, ¿eh? ¿Me explico? Hay realidades que hacen que salga lo peor de uno mismo, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que pedir fortaleza, ¿eh? Porque yo creo que ahí no hay recetario, Carles, pero sí que hay referencia a Jesús, ¿eh? O sea, los dioses son violentos, no lo olvides nunca. Y el dios mercado es violento y provoca violencia. Y eso siempre hace que la tentación que salga lo peor de nosotros. Y nosotros no somos ni ángeles ni demonios, somos criaturas. Y como criaturas vulnerables, esto Guéché, un teólogo que fue belga de la Comisión de Teología Internacional, todos tenemos un dios arcaico dentro, que cuando te descuidas se nos dispara el dios vengativo, el dios de la amargura, el dios del machaque, el dios del ojo por ojo y diente por diente, porque eso somos hijos de la cultura, para lo bueno y para lo malo, y ahí hay una perdonad que lo diga un poquito complicado, pero vamos, yo creo que me entendéis, ¿no? Entonces, claro, en tiempos de crisis lo que se provoca es que salga lo peor de uno, lo peor de uno. Lo mejor también imagino, pero claro, al final del día. Por ahí es donde quiero yo reenfocar el día, ¿no? La crisis como oportunidad de mirar la vida desde otro código, pero yo creo que es un demonio a exorcizar, ¿eh? Fíjate que Jesús, es interesante, no sé si eso lo habéis percibido, Jesús se cabrea, a ver. Sabéis que a Jesús hay dos momentos en que antes de la pasión, y después no es que tire la toalla, ¿eh? Yo creo que ese recorrido que he hecho muy rápido sobre la fidelidad, pero por ir al grano. Es verdad que hay situaciones que a Jesús, porque a veces confundir al Jesús compasivo con ese Jesús martilampiño de cuadrito tampoco nos ha hecho mucho bien, ¿eh? A Jesús hay dos momentos en el Evangelio que yo me atrevo a decir que Jesús, en castellano de hoy, aunque el griego dice orgué, con ira, podríamos traducir se cabrea. Y es que a Jesús le puede, yo creo que se tiene que controlar. O sea, y es que si algo le saca de quicio a Jesús es la dureza de corazón de los piadosos en su contexto. O sea, que a Jesús, si recordáis que le llamen borracho y comilón, le dijo, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decís que tenía un demonio en el cuerpo. Vengo yo, que como y bebo, y me llamáis borracho y comilón. Bueno, pues mira, quien le da por criticar, pues siempre tiene motivos, ¿no? Pero a Jesús lo que le duele es la dureza de corazón de los piadosos, ¿eh? En Marcos 3 es el único texto, lo digo por eso de que Jesús también está amenazado de que salga. En Marcos 3 es un relato impresionante que he comentado aquí alguna vez de pasada. Es cuando en sábado y en la sinagoga, voy rápido, en sábado y en la sinagoga se encuentra con el hombre del brazo atrofiado. Claro, el brazo atrofiado en Israel es la creatividad de la vida o la atrofia, ¿eh? O sea, Dios conduce a su pueblo con brazo extendido y mano fuerte.
Desplogó el poder de su brazo. Es una simbólica bíblica preciosa. Entonces este hombre está atenazado por el... Entonces dice el relato que Jesús le dijo a este hombre: ponte en medio y ponte en pie. Y dice, y echando en torno una mirada de ira. Yo no le puedo quitar hierro al Evangelio. Puedo traducirlo y sería correcto en castellano, pero en castellano no para escribir, mirándolos con cabreo. Cabreado, es que en griego es evidente, o sea, Jesús se cabrea y les dice: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Entonces Jesús, dicho de otra manera, nunca se cabrea, por entendernos así, cuando se meten con él. No, ahí Jesús está sano, diríamos, ¿no? Por eso digo. Pero sí que Jesús se altera cuando ve que está por en medio la dignidad. Y otro pasaje muy duro que he comentado, nota que es un pasaje que está fuera de contexto, se ha manipulado mucho, pero esto le da densidad a... Es cuando Jesús dice, recordáis aquello de hasta aquí hemos llegado. O sea, Jesús pone una línea roja clarísima, porque el amor y la misericordia no es que todo vale. O sea, esto también lo sabemos, Es cuando Jesús dice, en aquel contexto, dice: mirad, todo pecado tendrá perdón. Todo pecado será perdonado. La blasfemia contra mí, también. La blasfemia contra el Hijo del Hombre, también. Pero pecar contra el Espíritu, dice Jesús, eso no tendrá perdón jamás. ¿Esto qué está diciendo Jesús? Hombre, volvemos al contexto. Que el único que le he visto atinar como sabio que era en el contexto era San Jerónimo. Sobre este pecado se han hecho lecturas muy extrañas. Y es que cuando Jesús está aliviando el sufrimiento de la gente, los duros de corazón le dicen: eso no nos vale, eso no nos vale. Que tú alivies a la viuda o al leproso, no. Queremos que nos hagas una señal del cielo. O sea, que nos hagas un... Y ahí es donde Jesús dirá: aquí hemos llegado, mire, esto es mala fe. O sea, que aliviar sufrimiento de la gente, digáis que eso es obra de Belcebú. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y acabo. Que hay realidades que nos sacan de quicio, claro que nos sacan de quicio. Claro. Es que él era humano. Claro que nos somos humanos. Claro que nos sacan de quicio. Ahora, yo creo que todo el proceso de Jesús, que para mí sigue siendo fascinante, y por eso digo, no es a imitar. Si esto fueran ejercicios diría pedir la gracia, que me lo creo, Sí, es como Jesús no se enreda en la trampa de la violencia. Claro, es una afirmación límite. El dar la vida es una afirmación límite. Jesús llega a un momento que, mira, antes doy la vida que genero violencia en nombre de Dios. Y es un Jesús, pues, que ahí lo vemos identificado con... Esto después, en la vida cotidiana, es un territorio de discernimiento. Porque por una parte, repito, la realidad nos indigna, gracias a Dios. Si no nos indignara es que no seríamos compasivos, seríamos apáticos e indiferentes. Esto es obvio. Pero yo creo que lo cristiano nos pide también, cuando digo la gracia, veréis el próximo día qué quiero decir con eso, es que no se me dispare lo que ya no es evangélico, que no es evangélico. Y yo sigo diciendo que Jesús nos lo dice: mira, los rencores, los odios, eso lo que hace es que nos pudre el corazón a nosotros. ¿Me explico? Y eso sí que es lo que nos mata en vida. Pero bueno, por ahí seguiremos. Porque el Dios de Jesús no es un Dios violento, no hay sombra en el Dios de Jesús. Pero como he oído por ahí, somos humanos y a veces hay que controlar situaciones también. Bueno, no, es que se me ocurren mil cosas. No, claro, es como según qué información remites en estos momentos de crisis. Hay según qué información que cuando yo la recibo,
es que te pones en pie de guerra, claro. La misma información tomada en serio y con serenidad te compromete más y a lo mejor te enerva menos. No sé si me explico. Ahora, esto es el discernimiento que tenemos que hacer. Pero yo parto de ahí, que el Dios de Jesús no es un Dios violento, no hay sombra en el Dios de Jesús. Dios es amor y solo amor, ¿eh? Pero bueno, ya seguiremos, ¿eh? Gracias. Agradeceros vuestra presencia, también deciros, o sea, os habéis desplazado, habéis venido, deciros que como lo habéis oído, dentro de 15 días lo volvemos a ver, pero también sabéis que a nivel de diócesis el arzobispo, bueno, el Papa nos convocó al año de la fe, y aquí en Valencia todas las comunidades, todas las parroquias están realizando lo que se llama una misión, o sea, una transmisión de lo que hemos oído de la fe. Entonces, en concreto, en Puerto de Sagunto, o sea, aquí, en parte del arciprestazgo, sabéis que el arciprestazgo es Puerto, Sagunto, Valle, Baronía, pues nosotros aquí en Puerto vamos a tener de mañana en 8 días, 4 días seguidos, será en el Salón de Begoña, también Begoña, no Begoña Parroquia, sino el Colegio de Begoña, bajo allí hay un salón. Esto será lunes, martes, miércoles y jueves, 18, 19, 20, 21, y será a las 8 de la tarde. O sea, estáis también invitados a participar en esto. Gracias. Sí, será una charla. Va a venir un sacerdote de Puebla de Pernal, Germán Mora, y es el que nos va a hablar del año de la fe. Tenemos toda la vida. Tenemos toda la vida. ¿Verdad?